Buenas tardes, buen día, buenas noches, no sé a qué hora van a revisar ustedes este tema. En las fronteras de lípidos y riesgo cardiovascular, en las preguntas que ustedes pueden encontrar día a día en el paciente, cuando les trae un perfil lipídico, les tengo la buena noticia, no se asusten, las guías salieron hace menos de un mes. Entonces ha habido cambios bastante grandes de lo que nosotros teníamos en el disco duro. Lo que queremos ahorita es hacer un breve repaso en qué consiste la nueva estratificación de riesgo y de forma importante cómo hacer el enfoque del manejo y aprender desde atención primaria cuándo sería el momento ideal para remitir al paciente. Generalmente, ¿qué calculadoras de riesgo utilizamos? Framingham quizás es de las más conocidas. Personalmente me gustaba mucho ASCBD. Hay muchísimas, tantas que son fruto de observación de cohortes por muchos años. Y lo que se ha visto es que estos tipos de calculadoras de riesgo se pueden quedar cortas. Y se pueden quedar cortas porque en este momento la prioridad es hacer un abordaje más temprano en el famoso síndrome cardiorreno-metabólico, que básicamente inicia con un estadio 0, aquella persona saludable que hace deporte, que duerme bien, o sea que ninguno de los de acá cumple eso, y sobre todo aquellos que no tienen exceso de tejido adiposo. Con solo tener sobrepeso, así esté saludable, ya estamos en un estadio 1, ¿ok? Y de ahí a más complicaciones, prediabetes, hipertensión, prehipertensión, como algunos llaman, síndrome metabólico, vamos avanzando en los estadios de este síndrome y se nos va complicando la vida hasta llegar al último estadio donde la enfermedad aterosclerótica ya establecida. ¿Qué se nos pide en las nuevas guías de lípidos? Hacer el método CPR. Aunque viene del inglés Collect, Predict, Respond, nosotros lo podríamos adaptar como clasifique, personalice y responda en la forma correspondiente. Clasificar, collect, significa obtenga la mayor cantidad de información posible de ese paciente, pero va más allá del perfil. Generalmente a nuestra población le solemos pedir creatinina, por lo tanto tenemos tasas de filtración glomerular, pero se nos está haciendo énfasis de la importancia de la microalbuminuria o de la relación albuminuria-creatinuria, que finalmente es la que usamos para estadificar. Y adicionalmente, además de la glucosa en ayunas, hacer hemoglobina glicosilada. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder establecer si hay daño de órgano blanco que nosotros estemos de pronto pasando por alto solamente al mirar un perfil lipídico. Si nosotros a eso le agregamos determinantes sociales, cuando ustedes vean las escalas actuales, piden el código ZIP, código postal, para identificar en qué zona vive la persona. Obviamente yo ni siquiera me sé el ZIP de mi barrio, menos me voy a saber el del resto de Bucaramanga, pero para los países que sí tienen muy organizado esto, les permite saber qué estrato, qué ambiente es el que rodea al paciente. El personalice, acá es Sprint, lo que nos invita es a hacer cálculos a través de una nueva calculadora, tener en uso la Prevent. La calculadora Prevent tiene varios factores que son los que vamos a ir revisando, cosas grandes. No solamente nos da el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino además el de enfermedad aterosclerótica y, muy importante, falla cardíaca. Segundo, no arranca a los 40 años como la mayoría de las calculadoras que usamos. Arranca a calcular desde los 30 años. O sea, podemos usarlo en pacientes desde los 30 años. Y un punto muy importante es que solo aplica para los que no tienen enfermedad cardiovascular que ustedes hayan reconocido. Entonces, en ese paciente joven, quinceañero de 32, 33,
que ustedes le ven en el colesterol, perdón, alguna alteración, y viene la discusión, pero esto le va a salir bajo el riesgo, con Predict se pueden llevar sorpresas, ¿ok? Finalmente, responder es porque esta escala nos da unos niveles de intervención mucho más tempranos y nos da un punto muy bonito, es que ya nos dice qué hacer en cada estadio del síndrome cardiorrenal metabólico. Así que vamos a tener un eje cardiovascular dado por la presión arterial, los lípidos. Ya vamos a hablar de la ApoE, lipoproteína A, que eso siempre lo discutimos. Electrocardiograma, saber si el paciente tiene o no datos de hipertrofia ventricular. Tiene un eje renal donde además de la tasa de filtración tiene en cuenta la relación albuminuria-creatinuria, la hemoglobina glicada, circunferencia de cintura y ácido úrico y factores sociales. Tener en cuenta que si yo ya tengo una proteinuria positiva, más de 30 miligramos por gramo, ya automáticamente ese paciente está en un estadio 2 del cardiorrenal metabólico. ¿Qué diferencia esta de las de cohorte, de la Framingham y de las que siempre usamos? No tiene en cuenta la raza. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, este CBD siempre pide cuál es la etnia, que si blanco, no blanco, raza negra. No, acá ya eso se elimina. Incluye riesgo de falla cardíaca. Y no solamente empieza más temprano, desde los 30 años, sino que además nos da riesgo a 10 y a 30 años. Y eso es una cosa muy interesante, porque la mayoría de mujeres, cuando ustedes aplican un Framingham o una SCBD en una mujer joven, generalmente a 10 años riesgo bajo, no tome estatina. ¿Qué nos ha demostrado el tiempo? Que es el tiempo de exposición a ese colesterol altico, como solemos decir en una consulta, tiene un poquito alto el colesterol, ese tiempo de exposición sin intervención es el que me va a generar placa ateromatosa más adelante. Cuando se hace un prevent, fíjense ustedes que llega a reclasificar al 25% de los pacientes perdón, que teníamos de riesgo bajo a un paciente de riesgo moderado alto, porque con solo meter el desenlace renal, ya ahí estamos modificando el estado. Y el response o intervenga, responda de la forma adecuada. Si un paciente está en estadio 1 o 2, vamos a tener prevención primaria, estatinas de moderada intensidad, inhibidores SGLT2 si tengo albuminuria. La meta de LDL se maneja ya en menos de 70. Si estamos en un estadio 3, se dice que tiene enfermedad aterosclerótica subclínica, ya estamos pensando en poner estatinas más potentes, inhibidores PCSK, si es que no hemos llegado a la meta de LDL, agonistas del GLP-1 para protección cardiovascular, y se propone ya una meta de menos de 55. Y cuando ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, terapia triple, y esto es una cosa que también es un llamado a la acción, de considerar terapias dobles y triples de entrada. Y triple significa estatina, ezetimibe e inhibidor PCSK9. Manejo intensivo del riesgo residual y ojo con esto, la nueva meta, que será 30 de LDL. Súper estricta en ese que ya tenemos de muy alto riesgo. El PREVENT, la nueva brújula del riesgo cardiovascular, que profundiza. Veíamos los puntos a favor, el hecho de quitar ya la variable racial y dar dos riesgos a 10 y a 30 años. Generalmente estábamos acostumbrados a manejar los objetivos de LDL hasta ahora con qué porcentaje debo reducir. Pero ahorita ya volvimos a números escuetos y netos. Les repito, si el paciente yo lo someto a la clasificación y me sale con un riesgo bajo, un limítrofe entre 3 y menos de 5, se consideran hacer factores potenciadores para poder indicar las estatinas. ¿Qué son factores potenciadores? Lipoproteína A, score de calcio coronario.
¿Para qué? Para llenarnos de razones si ese paciente necesita o no estatina. Si ya mi paciente tiene un riesgo intermedio entre 5 y menos del 10%, va para estatina, y el objetivo que decíamos era bajar 30-40% el LDL, ya se nos transforma en menos de 100 y ojalá menos de 70. Y obviamente pacientes de riesgo alto o los de riesgo extremo, ya vamos a tener metas de LDL menos de 55 e idealmente menos de 30. Y eso se debe a esta gráfica que vemos aquí abajo a la izquierda. Cuando repetiría uno, por ejemplo, un score de calcio coronario, dice, pero ¿para qué lo va a repetir? Que salió en 0, pues déjelo quieto. Pero la vida cambia, llega la menopausia, llegan nuevos factores de riesgo, puede ser necesario repetirlo, pero nunca antes de 5 años. Generalmente se recomienda repetir entre 5 a 7 años después de la valoración inicial, porque es el tiempo que se ha determinado que puede desarrollar una placa realmente significativa, que se pueda evaluar. Nunca medimos score de calcio coronario en un paciente que esté tomando estatinas, porque la calcificación de la placa es parte del manejo, de la estabilidad que le va a dar la estatina a la placa. Si mi paciente tiene más de 190 de LDL, no es negociable, se empieza la estatina. Riesgo a 30 años, más de 10 con un LDL entre 160 y 189, obviamente cambios en el estilo de vida y estatinas de intensidad moderada. Riesgo a 30 años, menos del 10% y LDL menos de 160, pues hacemos cambios en el estilo de vida. Esto, para quienes no están familiarizados con el cardiorrenometabólico, esto es a lo que nos referimos, las diferentes etapas. Estadio 1, aumenta la adiposidad. Estadio 2, donde ya tenemos factores de riesgo, es el síndrome metabólico que hemos conocido toda la vida. Estadio 3, enfermedad subclínica aterosclerótica, y la 4, donde ya tenemos desenlaces duros. Recordemos que dentro de esos desenlaces duros cuenta la fibrilación auricular y la enfermedad arterial periférica. Me gustó esto, aunque el 30 es el nuevo 55, ahora que me acerco a los 55, me gusta esto, los 30 sean los nuevos 55. Miren ustedes cómo ha bajado la meta de LDL. Hasta hace un tiempo, unos años, uno decía, no, 100, 116, riesgo alto, no, vengo en 70. Luego, no, venga, si está muy alto, ya seamos un poquito más exigentes, 55. Y lo que nos proponen ahora es llévelo a 30. Y todos abrimos los ojos. Primero, por el costo que puede llevar al paciente a metas, que conlleva la inversión a unos medicamentos de muy alto costo. Pero ahí necesitamos el trabajo en equipo para poder identificar quién verdaderamente va a requerir este tipo de terapias triples. La meta de los 30 surge para pacientes con enfermedad cardiovascular recurrente en menos de 2 años y que está siguiendo el tratamiento. Al que se le suma infarto, diabetes y enfermedad renal en estadios 3 o 4. O aquel que tiene niveles basales de lipoproteína minúscula muy altos, más de 180. Cuando hacemos esta decisión, la meta del LDL es lo que me conlleva a identificar qué terapia es la que voy a elegir, sumado a el factor renal. Recordemos que está perfecto que pensemos en el inhibidor SGLT2, en el GLP-1 cuando estamos hablando de nefroprotección, pero el primer paso, muchachos, sigue siendo inhibidor ECA para 2 y los cuidados de alimentación. Esta es una frase que realmente es válida absolutamente. No estamos tratando una cifra aislada en el tiempo. Estamos gestionando el área bajo la curva de una vida de exposición aterogénica. Prevent, que es la escala, nos permite ver la película completa y no solo la foto.
Creo que esa es una frase muy válida porque de ahí es que nos agarramos para poder tomar decisiones. Hemos sabido siempre que la lipoproteína nos marca muchísimo y sabemos también que estamos fregados porque no tenemos un tratamiento específico para ella. Incluso se ha dicho que las estatinas pueden llegar a aumentar el nivel de lipoproteína. Pero ojo con esto, que la tenga positiva no significa que entonces no le doy estatina. No, se maneja como un todo. Y si mi paciente requiere la estatina, se le pone. Ya después miramos qué vamos a sumar para controlar la lipoproteína. La ApoB. Muchos de nosotros hacemos medición de ApoB, pero ojo con esto, debe medirse cuando el LDL ya está controlado. Ese es el punto clave con la ApoB. Y debe hacerse en pacientes con diabetes, obesidad o hipertrigliceridemia. Es un buen marcador. Y finalmente, el score de calcio coronario. Estos potenciadores, estos son los que se llaman potenciadores del riesgo, debería hacerse para hombres de al menos 40 años, mujeres de al menos 45 años. Y esto me incluye no solamente esa lipoproteína A, sino el score de calcio coronario, teniendo en cuenta que tanto la cantidad absoluta como el percentil son los que tienen valor pronóstico para reclasificarme al paciente en su riesgo. Esto es bien interesante porque ahora que estábamos en el ENDIMED, una de las revisiones que se hacía sobre el tema da un flujograma muy sencillo. Si el score de calcio coronario es 0, usted puede negociar con el paciente cambios en el estilo de vida. Si es más de 1, ya tiene ateroma, ya debe empezar a tratarse. ¿Ok? Es así de sencillo. ¿Por qué? Que obviamente no es lo mismo tener un score de calcio coronario bajo que aquel que tiene por allá 300, pero sí es un paciente que ya está desarrollando enfermedad aterosclerótica. Así que cuando uno le pide ayuda a la inteligencia artificial, venga, súmame lo clave en cuanto a la guía de reducción. Adultos entre 40 y 75 años con riesgo alto, ojo con esto, si es diabético, si tiene enfermedad renal crónica o si es VIH, sí o sí debe llevar estatina. Les repito, paciente diabético, enfermedad renal crónica en etapas 3 o 4 y VIH, sí o sí, independiente del LDL. Yo sé que aquí no pasa, pero por fuera se ve que llega el LDL a metas y para afuera la estatina. Si es uno de estos 3 personajes, no, va a seguir con la estatina. Y eso es algo que debemos reforzarle al paciente en la consulta, que se está beneficiando al continuar con el medicamento. Ya en los mayores de 75, ahí ya vienen las consideraciones de intervención del estilo de vida y reducir posiblemente la intensidad de la farmacoterapia, pero siempre lo digo, depende de la condición del paciente. A esto es a lo que nos referimos a la exposición acumulada del LDL. Esto es lo que yo trato de que mi paciente vea cuando le voy a empezar la estatina. Sí, usted puede decir, yo estoy joven, pero es un poquito alto el LDL, pero con el tiempo viene la menopausia, vienen los cambios de peso, vienen cambios en nuestro estilo de vida que lo único que van a hacer es aumentar más el LDL y aumentarnos el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta diapositiva que está perfecta para un guayabo está muy discreta. Lo que nos está hablando es de las metas con el AJA 2026. Riesgo extremo, enfermedad aterosclerótica establecida, diabético, menos de 30. ApoB, menos de 45 y terapia triple intensiva. Si tiene enfermedad aterosclerótica estable, se considera de muy alto riesgo, se puede manejar en menos de 40 y menos de 55. Terapia doble o triple, dependiendo de las condiciones del paciente. Si ya tiene alto riesgo o un puntaje por score 2, en este caso, más del 10%, menos de 55, menos de 70. Estatina intensiva y sí o sí es ezetimibe,
que esos pacientes de alto riesgo es tiempo perdido. Recuerden que los estudios nos demostraron que independiente del LDL, si yo le agrego ezetimiba a un paciente que ya tiene estatina y ese paciente ya ha tenido enfermedad aterosclerótica, un evento duro cardiovascular, disminuye la mortalidad. Entonces es una cosa que no podemos olvidar. Aquellos de riesgo intermedio se pueden manejar con la meta de menos de 70 de LDL. Lipoproteína, el 20% de las personas tienen esta lipoproteína positiva. La recomendación que se hace es que al menos se debe medir una vez en la vida. ¿En qué se caracteriza? ¿Qué es la diferencia? Primero, no es, o mejor, se puede ver como la concentración y la densidad. Por eso es que ustedes la van a ver en diferentes unidades. Entonces, ustedes van a encontrar que se las expresan en miligramos por decilitro o en nanomoles por litro. Y eso implica aprenderse dos números diferentes, porque se considera de riesgo aquel que tiene más de 50 en miligramos por decilitro o más de 125 en nanomoles por litro. Se caracteriza porque no responde a las estatinas. Este es el personaje que hace la dieta y no le mejora el colesterol. Tiene como particularidad que es un factor, protrombótico y proaterogénico. Y están en investigación nuevas terapias. La más cercana a salir es pelacarsen, que ya terminó el estudio y se espera que para el segundo semestre ya publiquen resultados. Una cosa importante con la lipoproteína A, siendo un factor protrombótico, si ustedes encuentran a su paciente con nivel alto, por favor, antiagregante, aspirina, 100 miligramos mínimo, la de 81. La dosis, ustedes saben que va desde 81 hasta 120, hasta 125 miligramos. Igual, lo importante es antiagregar. Y otra cosa para tener en cuenta con la lipoproteína A es la valvulopatía aórtica, especialmente estenosis. Son las dos cosas a tener en cuenta con ellos. En estos que salen en rango intermedio, que está entre 30 y 50 miligramos por decilitro, a nosotros nos enseñaron que la lipoproteína se mide una vez y basta. Ya no hay que repetirla más. Pero, como en la canción, una vez nada más amé en la vida, no, aquí sí se puede repetir, como pasa en la vida. Situaciones de relevancia. El que tiene riesgo intermedio, lipoproteína en nivel intermedio, pero arranca menopausia o terapia de reemplazo hormonal. Enfermedad renal crónica. Cuando se empiezan terapias hipolipemiantes con el fin de controlar el LDL, vale la pena hacer una repetición de esa lipoproteína, o aquel que tiene un cambio muy brusco en su índice de masa. Salen flacos del internado y llegan a la residencia gordos. A ellos hay que hacerles. El fin de la inercia es porque aquí, al ponernos unas metas tan estrictas, nos están diciendo actúe temprano y meta el medicamento que tenga que poner. Y lo que nos están diciendo es, utilice sin lugar a dudas estatina de alta intensidad, ezetimibe inhibidor PCSK9, si el basal está en más de 70 de LDL, desde el evento agudo. Es decir, en el mismo instante que mi paciente llega con un evento cardiovascular duro, si ya está por arriba de 70, debería yo iniciar terapia triple desde la hospitalización. Obviamente, vienen cosas nuevas, ya nosotros disponemos de Inclisiran. Eso es una cosa que realmente habrá que sopesar. Todos estamos esperando el estudio de cardiovascular del MACE de ellos para poder saber si lo podemos equiparar con los inhibidores de PCSK9, puesto que no es lo mismo 2 inyecciones mensuales que una cada 6 meses. Están en investigación los inhibidores PCSK, pero en presentación oral, y ya se dispone en otros países de ácido benpentoico, que es parte del tratamiento cuando con inhibidor PCSK, estatina y ezetimibe el paciente no responde. Pero aquí en Colombia no lo tenemos. También es la opción para cuando hay intolerancia a la estatina. ¿Qué se espera? Reducción cuando se utilizan terapias triples, fíjense ustedes, hasta del 85% del LDL y del 92% cuando se incluye el benpentoico.
Así que en el 2026, no tratar la dislipidemia de forma agresiva y temprana es aceptar un evento cardiovascular que se había podido evitar. La medicina de precisión nos permite hoy llegar a metas que antes creíamos imposibles. Este sería el resumen, muchachos, de lo que debemos tener en cuenta. No olvidar los factores no farmacológicos, porque de nada me sirve poner unas metas muy estrictas si mi paciente no está siguiendo las recomendaciones alimentarias, como suele pasar con frecuencia. Calcular, personalizar y reclasificar. Soliciten la lipoproteína A al menos una vez, pidan la ApoB para medir el riesgo residual después de que tengan el LDL, pidan score de calcio coronario en aquellos pacientes que tienen historia familiar, que tienen alto riesgo o que ustedes sospechen enfermedad aterosclerótica subclínica y hagan una escalación terapéutica temprana. Estas son las presentaciones que tenía. Ahora quedamos abiertos para sus preguntas. Carolina, muchas gracias. Les abrimos espacio a preguntas. Ahora Estamos sí. en las guías, doctora, es muy frecuente, muy recurrente intensificar terapias, metas como tal. ¿En qué momento